Falta aire para respirar, canta esta maravillosa murga uruguaya Garrate Catalina. Bienvenidos, Carlos Gracias. Fernández Balboa, ¿Qué tal? Martín Fioretti. Bueno, primera vez en el programa. Vos, Carlos, además de licenciado en museología, sos intérprete ambiental. Sí, así es. ¿Qué quiere decir? Eso quiere decir que conocemos el lenguaje del ambiente y generalmente es una disciplina que tiene más de 90 años y que lo que hacemos es traducir ese lenguaje a las personas que en su tiempo libre visitan museos, parques nacionales, reservas naturales, zoológicos, espacios silvestres. Generalmente es una disciplina que se desarrolla en la educación no formal. Y consiste en eso, en traducir ese lenguaje que para la gente es bastante desconocido. Por eso es un intérprete, ¿no? De alguna manera no es solamente información, lo que hacemos además es los códigos del ambiente. Claro, y facilitar un poco entonces la comprensión de todos esos Sí, contenidos. el acercamiento integral, digamos, ¿no? Un lenguaje no tiene solamente información, sino que tiene sentidos, sentimientos, tratamos que la gente se conecte con el entorno. Creemos que eso es una falencia muy grande actualmente, ¿no? La falta de conexión de la gente con el entorno. Es cierto. Bueno, vamos a retomar todos esos temas. Martín, te pregunto, ¿por qué el SUTEBA se involucra también en estos temas? Bueno, primeramente, gracias por la invitación. Te traigo el saludo de nuestro secretario general, Roberto Baradel. Bueno, y retribuilos. de todo el Consejo Ejecutivo Provincial. Como vos sabés, SUTEBA es el sindicato de base de CETERA, la provincia de Buenos Aires. Y CETERA viene trabajando hace más de 20 años la temática de educación ambiental, de la mano de Carlos Galano, Graciela Mandolini, Miguel Dualde. Y bueno, y la CETERA se inscribe dentro de la educación ambiental en el marco teórico que es el pensamiento ambientalista latinoamericano. Y nosotros nos enmarcamos dentro de ese pensamiento ambiental, que va de la mano en paralelo con el pensamiento pedagógico latinoamericano, ¿no? Es decir, tiene el mismo surgimiento desde Simón Rodríguez. Claro, pasando, un pensamiento emancipador. Exactamente. Y bueno, dentro de ese contexto, la pandemia hizo visible la crisis civilizatoria que estamos transcurriendo, ¿no? Que cuando digo crisis civilizatoria nos referimos a que no es solamente una crisis ecológica, ¿no? Como decía acá, sino que tiene que ver más con una crisis social, política, económica, cultural, una crisis de conocimiento, ¿no? Ahí vemos algunas imágenes y seguramente tiene que ver con el contacto que ustedes tienen con algunas escuelas. Exacto. ¿No? En ese marco, el año pasado dimos un vuelco importante en SUTEBA porque se cambió el estatuto y dentro de ese cambio surgen las nuevas secretarías. Una de ellas es la Secretaría de Políticas Culturales y Ambientales y la Subsecretaría de Educación Ambiental y Desarrollo Sustentable que me hice cargo el 23 de mayo. Porque bueno, creemos que ante esta crisis civilizatoria es importante generar un cambio cultural, ¿no? Y nosotros sabemos que la educación, aunque digamos no es inmediato ese cambio cultural, inicia ese camino, ¿no? Bien, me imagino entonces que las escuelas pueden acercarse a ustedes a recibir en ese sentido asesoramiento, ¿no? Sí, mirá, nosotros desde que asumimos con Marina Mapelli estuvimos recorriendo escuelas de la provincia de Buenos Aires, el interior de la provincia de Buenos Aires, y vimos que se trabaja muchísimo en la educación ambiental integral. Así es, ahí estamos viendo el trabajo de una de las escuelas. Estaremos con Marina Mapelli en el tercer bloque. Te pregunto ahora, Carlos, fíjate que además la ley se llama así, después hablaremos de la ley, Educación Ambiental Integral. ¿Por qué se agregó esto? Porque había una simplificación de la educación ambiental pensada solamente en el tema de naturaleza. Y en realidad los problemas ambientales son problemas sociales, como dice acá el compañero. Y me parece que en ese sentido hay que abordar desde una mirada integral la educación ambiental. Se puede hacer educación ambiental de distintas líneas. Una fundamental es el tema de educación para el consumidor. Nosotros consumimos los recursos naturales y si no enseñamos a consumir de una manera inteligente a las generaciones futuras, bueno, vamos a tener serios problemas en ese sentido. Otra puede ser la educación para la salud y el tema ambiental. La pandemia nos dejó bien claro que el origen fue un problema
que tenía que ver con un tema ambiental, ¿no? Nadie piensa de dónde... Habría que explicarlo más. Claro, ¿sí? nadie piensa que, bueno, en algún momento en China alguien comió un murciélago, pasó algo con una especie que derivó en un virus que nos afectó a todos, digamos. Y ahí Sí. es un problema ambiental, concretamente. Claro. Se origina ahí. Y podemos hablar de salud también, en distintos temas que tienen que ver con el agua en la provincia de Buenos Aires, con un montón de temas, ¿no? Educación por el arte, recién veíamos a esta murga, cómo llega el arte al corazón y a la cabeza de la gente, y eso es algo que necesitamos Claro, hacer, ¿no? estás de alguna manera ya insinuando el carácter interdisciplinario que puede tener Absolutamente la integral. educación ambiental. Desde Lago Puelo fuimos al encuentro de Adrián Monteleone y vamos a ver un poco el recorrido que hizo la educación ambiental. Los orígenes de la educación ambiental se remontan a la década de 1960, cuando la preocupación por el avance de los pesticidas generó que se empiece a tomar cierta conciencia ambiental por parte de distintos movimientos sociales. Esto se fue acrecentando y en la década del 70 se desarrolló la primera conferencia de educación ambiental en Estocolmo en 1972, y a partir de ahí comenzaron distintos encuentros internacionales referidos a la temática. Generalmente en nuestro país la temática ambiental llegaba a partir de documentales extranjeros en donde se hablaba de situaciones ambientales de otros países, pero muy poco se sabía de lo que ocurría en Argentina. Es por eso que en la década de los 90 algunas organizaciones no gubernamentales comenzaron a incorporar más información local en lo que respecta a las problemáticas ambientales. Es por eso que la educación ambiental en Argentina recién empezó hacia fines de los 80, principios de los 90, y siempre asociado a eslogans referidos a cuestiones de trabajo individual. ¿Esto qué quiere decir? Pensar en soluciones individuales hacia distintas problemáticas ambientales. Si bien esto es correcto, recién en la década del 2000 podemos ver que se empieza a tomar otro tipo de iniciativas referidas más a la conciencia colectiva o los movimientos sociales, ambientales, que refieren más a una participación ciudadana. La incorporación de la nueva Ley de Educación Ambiental Integral es un gran aporte en este sentido, ya que incluye la currícula escolar, tanto en la educación formal o la informal, de temáticas referidas a lo ambiental, y la educación ambiental en sí ya no es solamente algo que queda a criterio personal de organizaciones no gubernamentales o de instituciones educativas, sino que se transformó en un eje a trabajar. Bueno, Adrián nos introduce en algunos temas, uno de ellos es el de la ley. ¿Cómo fue recibida la ley, por ejemplo, en el SUTEBA? No, muy bien, muy bien. La verdad que hay mucha letra de CETERA ahí, en la ley. Y Fue consulta. Exactamente, sí, sí. CETERA especialmente. Como te digo yo, hay un trabajo previo de años de muchos compañeros que militan en CETERA por este tema del ambientalismo popular. Y no, fue muy bienvenida. Ahora hay que trabajarla, digamos. Exactamente, porque seguramente no alcanza con que haya una ley. No, hay que implementarla, digamos, ¿no? Hay que ponerla en práctica, sobre todo hay que capacitar también a una gran cantidad de gente para que pueda llevarla adelante. Hay dos líneas de pensamiento. Una es que pensamos que la educación ambiental puede ser una materia, y otros que pensamos que es mucho mejor que sea como una línea integradora o una línea transversal a distintos temas del currículum, ¿no? Claro. Eso es una idea mejor. Si hubiera alguien dentro de la escuela que fuera el líder o que llevara adelante, bueno, vos lo pudiste ver recién en algunos ejemplos de algunas escuelas, que algún docente toma el liderazgo y eso permite dar un impulso. Pero en realidad, desde el punto de vista de lo pedagógico y de lo concreto, es mucho mejor que sea transversal a distintos programas curriculares de enseñanza, ¿no? Claro, es muy importante esto último, o sea, que los docentes tomen la iniciativa y no esperen necesariamente a que sean los ministerios o las secretarías de educación
que hagan en este sentido una convocatoria. Hay docentes que ya han hecho experiencias y, bueno, es importante también que puedan contactarse y ayudarse entre sí. Es un derecho, ¿no? Exacto, sí, partimos de un derecho. Inclusive hay muchos conceptos, ¿no?, que deben ser dentro de ese cambio cultural incorporados de alguna forma. Por ejemplo, nosotros empezamos a hablar, en vez de recursos naturales, de bienes comunes naturales, ¿no? Porque el recurso natural es un concepto mercantilizador, que se puede comprar, vender, ¿no? Y el aire, el agua, debe ser de un derecho, parte de todos. Hay muchos conceptos a trabajar. No decimos medio ambiente, sino ambiente, ¿no? Porque el ser humano es parte de ese ambiente, como decía acá el compañero, no lo cultural, ¿no? Lo social es parte de ese ambiente. Claro. Yo creo que necesitamos una alfabetización ambiental más que una educación ambiental, ¿no? Por ejemplo, ya venimos desde mucho tiempo pensando eslogans y también diferenciar lo que es comunicación, lo que es marketing y lo que es educación. Jerarquizar la educación en ese sentido. Venimos hace mucho tiempo pensando, decía el concepto de salvemos la ecología, ¿te acordás que había esa idea? Sí. No podemos salvar la ecología porque la ecología es una ciencia. Entonces lo que tenemos que salvar es de alguna manera el entorno que nosotros mismos estamos insertos. Claro. O sea, ¿no? Entonces hay muchísimo trabajo para hacer desde el punto de vista de la conexión del ser humano con el entorno. Esto me parece que es el punto clave y pasar también por el sentimiento, no tanto por la información, ¿no? Sí, y retomando lo que decías antes, el contenido transversal a veces se diluye, los docentes no saben cómo incluirlo, bueno, tiene que formar parte también redundante, pero de la formación inicial o permanente, ¿no? ¿Cómo se trabajan los contenidos transversales? En ese sentido, la educación sexual integral avanzó, quizás más que la inclusión de los temas de medio ambiente. Y hablábamos de la ley, ahí tenemos la ley. Tenemos Ley de Educación Ambiental, un paso fundamental para ejercer el derecho a un ambiente sano, digno y diverso. Construida con la participación de todos los sectores y todas las provincias. Define los saberes mínimos ambientales para la educación formal, informal y no formal, medios de comunicación y TICs. Promueve una ciudadanía responsable y salda una deuda histórica. Con su implementación a cargo del Ministerio de Ambiente y Desarrollo Sostenible y el Ministerio de Educación en conjunto con el Consejo Federal de Medio Ambiente y el Consejo Federal de Educación. Crea un espacio de articulación con la comunidad a través de un consejo consultivo. Iniciamos el camino hacia una transformación cultural, educación ambiental desde el presente para el futuro. Por unanimidad queda aprobado, se convierte en ley, se comunica al Poder Ejecutivo. Es ley. La acción ambiental es ahora. Bueno, seguramente no alcanza con una ley, pero es mejor tenerla, ¿no? Ahora, para ir cerrando este bloque, es entonces una política pública nacional y es interesante también cuando se dice que la ley incluye temas de género. Se habla de biodiversidad, pero también de diversidad cultural. Sí, exacto. Sí, por supuesto. El tema ya está establecido, ¿no? Es un tema social también. Y también hablamos de qué tipo de ambiente, ¿no? Es un ambiente, la Argentina es tan diversa, 18 ecorregiones tenemos, por ejemplo, no es lo mismo hacer educación ambiental en Buenos Aires que hacerlo en la provincia o hacerlo en el interior del país, ¿no? Entonces es todo un trabajo muy intenso que nos viene por delante. Bueno, y los que están jugando un papel importantísimo en el mundo y también en nuestro país son los jóvenes. A ellos vamos en el próximo bloque. Es mucho más que los múltiplos de 7 y que el futuro imperfecto de soñar. Más que teoremas de tales y de cuales la escuela